Hola, vamos a dar comienzo a un ciclo de tertulias inmobiliarias junto a Alejandro Viana. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, exageradamente bien, muchísimas gracias por preguntar y muchas gracias por la invitación. Me complace bastante tener la oportunidad de compartir contigo este escenario y vamos directamente al grano porque no tenemos mucho tiempo. Hemos pactado que serán 15 minutos y nada más hablando del mercado inmobiliario. ¿Cuáles consideras tú que hoy sean las mejores oportunidades que existen en términos de inversión inmobiliaria y en qué lugares del mundo, Daniel? Bueno, aquí me encuentro en Málaga, la capital de la Costa del Sol. Viví mis últimos años en Punta Cana y definitivamente lo que puedo compartir a esta comunidad es mi propia experiencia viviendo en Punta Cana, que es la ciudad que más creció en todo el Caribe en cuanto al turismo, así como aquí en Costa del Sol ha venido durante el 2024 14 millones de turistas. Eso lo hace especialmente atractivo para el inversionista internacional, porque sabemos que mientras más turistas, más oportunidades de adquirir una propiedad y esa propiedad alquilada te va a resultar más rentable. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy sencillo. Hoy en día, si haces un análisis comparativo del mercado internacional, Punta Cana es la mejor alternativa dentro de América para invertir y la Costa del Sol es la mejor alternativa para invertir en Europa. Dicho esto, ¿consideras que definitivamente las mejores o el mejor tipo de propiedades para invertir en estos dos destinos son las propiedades vacacionales? Sí, sin lugar a dudas. Solo que hay que diferenciar entre el público objetivo al cual se dirigen las distintas promotoras, como se denominan aquí en Costa del Sol, desarrolladores, como se denominan en Punta Cana, se orientan a públicos objetivos con necesidades distintas, ¿no? Públicos objetivos distintos con necesidades distintas. Por ejemplo, en Punta Cana lo que más adquieren propiedades allí en el Caribe son en este orden. Estados Unidos, luego sigue Canadá, luego Europa y por último Latinoamérica, que ha ido creciendo cada vez más este último tiempo. Entonces, ese público tiene un tipo de necesidades a cubrir, mientras que aquí en Europa las necesidades son otras. La Costa del Sol generalmente son destinos muy apetecidos por el resto de Europa, los nórdicos y todos aquellos que tienen climas distintos, significativamente distintos al clima que hay aquí en la Costa del Sol, que es una de las motivaciones por las cuales adquieren propiedades aquí en la Costa del Sol, que como todos saben, Marbella, Puerto Banús son los íconos dentro de la Costa del Sol, solo que Málaga es la capital de la Costa del Sol. Ya que no sabes Perfecto. qué, acerca de la Dime. Costa del Sol y su capital, Málaga, decíamos que ha tenido durante el 2024 14 millones de turistas, pero la ciudad de Málaga, ¿sabes qué ha dicho Forbes a través de una encuesta que se hizo a 12.000 expatriados? Tengo una idea, pero quiero que seas tú quien nos comparta esa premisa. Bueno, a través de una encuesta, la revista Forbes, que es de reconocido prestigio internacional, ha determinado que Málaga es la ciudad con la mejor calidad de vida del mundo. Y aquí estoy. Estoy viviendo en esta ciudad maravillosa y como decía antes viví en Punta Cana, por lo tanto, lo que vamos a compartir en estas tertulias que vamos a tener va a ser justamente la experiencia de primera mano, porque como muchos saben, yo además de ser asesor inmobiliario, soy inversor y recomiendo a mis clientes aquellos que antes experimento, invierto y ya invertí en Punta Cana, estoy haciéndolo aquí en Costa del Sol y por lo tanto voy a compartir mis propias experiencias. Perfecto, Daniel. Entonces, me has dicho que Punta Cana y Costa del Sol son en este momento los mejores destinos a donde deberían apuntar aquellas personas que estén interesadas en una rentabilidad interesante, pero también en un estilo de vida. Ahora bien, si entráramos puntualmente a considerar la segmentación de este público objetivo, cómo los catalogarías? Es decir, específicamente, ¿quiénes compran hoy en Punta Cana y en Costa del Sol? Bueno, con distintas motivaciones, por ejemplo, el estadounidense compra en Punta Cana, como decíamos, y luego, y en ese orden, los canadienses, para después continuar los europeos, porque definitivamente para ellos les resulta muy atractivo el hecho que haya un metro cuadrado mucho más económico del metro cuadrado de sus respectivos países de origen, ¿no? Entonces, allí las motivaciones son del europeo y el norteamericano tener allí la posibilidad de hacer alquiler de renta corta, que se denomina, es decir, tal vez 10
u 11 años, perdón, 10 u 11 meses al año lo alquilan y con eso obtienen una rentabilidad interesante y luego 1 o 2 meses al año lo disfrutan. Ese apartamento, como se denomina en Punta Cana, tiene ese doble propósito y esa es la motivación. En primer orden, sacarle la máxima rentabilidad y en segundo orden, por supuesto, disfrutarlo 1 o 2 meses al año. En cambio, la motivación para invertir aquí en Costa del Sol es el europeo, como decía antes, el nórdico, el alemán, el holandés, el polaco, está comprando últimamente mucho, tienen motivaciones distintas y es diversificar, en el caso de Polonia, su patrimonio, en el caso de estos otros países del resto de Europa, es tener aquí una segunda vivienda. Fíjate que aquí se da esto de la renta corta, pero en menor medida de lo que se da en Punta Cana. ¿En qué sentido? Que muchas veces es segunda vivienda y no se alquila. Se apuesta a la plusvalía, ¿m? A la apreciación del inmueble en el tiempo, no tanto a la rentabilidad. Y de hecho ha crecido significativamente esa plusvalía en la Costa del Sol en estos últimos años. Entonces la apuesta es o se renta a largo plazo o se obtiene como segunda vivienda y solo para disfrutar. Eso es lo que predomina. Por supuesto también hay de lo otro, pero es lo que más predomina en el caso de la Costa del Sol. Lo que podríamos entonces concluir es que definitivamente son a nivel de Punta Cana inversionistas, indistinto de si son moderados, arriesgados o conservadores. Pero en el escenario de Costa del Sol, no solamente estamos hablando de inversionistas, sino también de compradores que están poniendo sus ojos en la Costa del Sol a nivel de un poco la rentabilidad, pero también un poco tener esa segunda vivienda donde podamos ir a disfrutar, como tú lo decías, de uno de los escenarios más paradisíacos que tiene Europa en este momento. Efectivamente. Si pudiéramos hablar técnicamente de la rentabilidad, no sé si la podemos llamar proyectada, prometida, esperada, anhelada o deseada para estos inversionistas, ¿cómo estarían los números? ¿Cómo estarían las balanzas, tanto en el escenario de Punta Cana como en el escenario de Costa del Sol? Ujú. Bueno, en realidad garantizada no se puede garantizar, nadie adivina el futuro y el futuro es incierto, por lo tanto no podemos atrevernos a garantizar nada. Sí podemos proyectar y proyectar en función de lo acontecido en el pasado, ¿no? Entonces, si miramos un poquito el pasado de Punta Cana, en los 3 últimos años se duplicó el valor de las propiedades, entonces eso lo hace especialmente atractivo. Pero además de eso, que tiene que ver con no la rentabilidad, sino que bueno, yo voy ganando año a año el hecho de que mi inmueble se aprecie. En el caso de la rentabilidad, si es corto plazo, en el caso de Punta Cana, es en torno al 10% y si es a largo plazo es en torno al 8%. O sea que el rango es entre el 8 y el 10. Mucho depende de varios factores, como sabemos, la cercanía a la playa, lo que siempre se sabe, ¿no? Location, 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 las amenidades. Hay varios factores que determinan si ese 8 o 10% va a estar más cerca del 8, más cerca del 10. Pero ese es un rango que podemos hablar para la rentabilidad en Punta Cana. En cambio, aquí en la Costa del Sol, como decíamos antes, como se apuesta menos a corto plazo, o sea, por supuesto, se puede alquilar apartamentos, pisos, como se denominan aquí en el corto plazo, siempre y cuando hayan licencias turísticas. Y estas cada vez se van restringiendo. Por ejemplo, ahora recientemente en la ciudad de Málaga se ha dejado de otorgar eso y por lo tanto hay un montón de pueblitos costeros dentro de la Costa del Sol que siguen habiendo licencias turísticas y esas sí permiten una renta de corto plazo. Con lo cual, si es corto plazo, aquí estamos hablando entre el 6 y el 8% de rentabilidad, ¿no? Una vez más, en un rango aproximado, depende de todos los factores que hablamos, por lo tanto podemos decir que aquí la apuesta es más segura porque no deja de ser Europa y por la previsibilidad que significa el contexto donde se encuentra España. Y por otro lado, en cambio en Punta Cana, la rentabilidad esperada o proyectada es mayor, aunque hay un riesgo muy acotado porque hay indicadores claros de que la economía de República Dominicana está muy saludable. De acuerdo. Has dicho en algún momento de esta tertulia que la revista Forbes ha catalogado a Málaga como la mejor ciudad del mundo o por lo menos con la mejor calidad de vida del mundo. ¿Por qué no me hablas un poco tanto de la experiencia que has tenido viviendo en Málaga como del contraste que pueda llegar a existir a nivel de experiencia humana entre Costa del Sol y Punta Cana?
Bueno, podemos decir que los dos son paraísos, son paraísos que es muy factible que comparar, evidentemente se dice aquí es odioso, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero lo cierto es que cada uno tiene su atractivo. Aún siendo dos paraísos, el atractivo principal de Punta Cana es el Caribe, donde todo el año es verano, prácticamente no existe la temporada baja. Y las playas son realmente paradisíacas, ¿no? Entonces, si lo que se busca es unas vacaciones para disfrutar, descansar, recrearse. Evidentemente, Punta Cana es la mejor opción dentro del Caribe por este mismo motivo que hablábamos antes, la ciudad que más creció en todo este último tiempo. De hecho, no sé si sabes, pero se puede comprobar incluso en Internet. Durante el 2023 llegaron más de 8 millones de turistas, siendo que en República Dominicana hay 11 millones de habitantes, llegaron 8 millones en un año. 2024 llegaron más de 10 millones de turistas. Perdón, 2024 llegaron más de 11 millones de turistas. 2023 llegaron más de 10 y en el 2022 llegaron más de 8. O sea que continuamente se ha ido superando el récord de turistas. Eso hace que definitivamente el que va a comprar una propiedad y la destina para alquiler vacacional sabe que turistas no le van a faltar para demandar alquiler en sus propiedades, ¿no? Entonces, eso en cuanto a Punta Cana, y lo que resulta muy atractivo es la cantidad de excursiones donde uno puede ir a islas paradisíacas. Tú, Alejandro, has estado allí, justamente hemos compartido en mi casa mientras viví allí las excursiones que son de las más insólitas que uno pueda imaginarse, como nadar con delfines, pero meterse en una jaula y estar con tiburones, hacer buggy, cabalgar en la playa, bueno, una serie de excursiones que hacen experiencias únicas, ¿no? Y definitivamente eso es lo atractivo del Caribe y Punta Cana, evidentemente, es el abanderado de ese paraíso. Y por otro lado, aquí en la Costa del Sol en general y en Málaga en particular, es un turismo donde también existen playas bonitas, pero comparativamente aquellas son paradisíacas. Estas son hermosas, pero aquellas son paradisíacas. Entonces tienes playas, tienes 300 días de sol al año, tienes una vida cultural significativa, porque evidentemente estamos en Europa. De hecho, Málaga es una de las ciudades con mayor cantidad de museos de toda España. Entonces, si tú tienes 300 días de sol al año, no es que todo el año sea verano, pero el invierno es bastante cálido, no, las mínimas no están por debajo del 10, 12 grados, esas son las mínimas mínimas, por lo tanto no es como el caso de Punta Cana, donde tienes todo el tiempo, puedes meterte a la playa, aquí no es así, pero es un clima muy agradable y eso lo hace atractivo para el europeo, que en vez de 300 días de sol suelen tener 300 días de nubes, es decir, días grises, donde les resulta muy atractivo venir y encontrarse con un clima tan agradable, con esta cultura que es lo que más le gusta al europeo en general, ¿no es cierto? Una vida cultural con museos y mucho por recorrer y conocer. Y ni qué hablar de la gastronomía española, la gastronomía mediterránea, sabemos que es uno de los principales atractivos también para los europeos. Así que eso es un poquito lo que podemos decir que hay diferencia entre ambos paraísos, ¿no? Fíjate, Daniel, que con todo lo que has dicho prácticamente a lo largo de estos casi 15 minutos que lleva nuestra primera tertulia inmobiliaria con la que vamos a arrancar a contarle un poco al mundo, sobre todo a los grandes inversionistas que existen tanto a nivel de América, tal vez desde Anchorage, Alaska, hasta Punta Arenas, Chile, y de los que hay en Europa, sobre todo en los países que has mencionado, Polonia, Rusia, Alemania, quizá el mismo España, ¿no? Es convertirnos técnicamente en unos embajadores de estos dos destinos para que no solamente cautivemos un poco a ese cerebro reptiliano y a ese cerebro límbico de los inversionistas, sino para que disfrutemos imaginando un poco todos estos escenarios y llevando de primera mano, sobre todo por tu gran experiencia, simbólicamente el destino para que a efectos de que se enamoren los inversionistas también tengan claro que aquí hay una oportunidad de inversión. Y basados en esto último que acabo de mencionar, oportunidad de inversión, ¿cómo plantearías en los dos escenarios la oportunidad más inmediata que podría llegar a tener un inversionista en términos de un proyecto inmobiliario que pueda estar al alcance de cualquiera? Bueno, lo interesante también, como viste, estamos comparando cosas que son bien difíciles de comparar, pero ambos tienen en común que son oportunidades para ese inversionista que hablamos antes.
Nosotros lo que ofrecemos en primera instancia es obra nueva, se denomina aquí, lo que se llama preconstrucción allí. ¿Para qué? Para que en cualquiera de los dos casos, quien vaya a adquirir, va a adquirir una propiedad nueva, a estrenar. Entonces, evidentemente, eso hace que tenga ciertas certezas porque la constructora que nosotros elegimos en ambos casos son constructoras que tienen una trayectoria y una solidez que nos permite asegurarle a ese cliente que no se va a encontrar con sorpresas desagradables. Ahora bien, si un cliente quiere algo de segunda mano, algo usado, también se lo vamos a buscar. Pero en primera instancia tenemos los 10 mejores proyectos de Punta Cana para ofrecerle a nuestros clientes y en primera instancia tenemos los 10 mejores proyectos para ofrecerle de obra nueva aquí en la Costa del Sol. Así que si te parece bien, en una próxima oportunidad, dado que estamos cumpliendo con el tiempo, vamos a entrar en esa área chica, vamos a hablar de los proyectos y vamos a hablar de todo lo que nuestros oyentes les interese que hablemos. Así que les invitamos a que las consultas que quieran hacer la puedan hacer aquí abajo y con las consultas de ustedes vamos a ir conversando con Alejandro todo aquello que sea de interés para el inversionista y para cualquier otro que quiera invertir en estos dos grandes destinos. ¿Crees que valga la pena, antes de irnos, contarle a la gente que, indistinto de que tú estás en este momento en la Costa del Sol, disfrutando y viviendo la vida como si todos los días de la vida estuvieras en modo vacaciones, y yo estoy en una ciudad chica llamada Villavicencio en Colombia, son tus 10 de la mañana y mis 4 de la madrugada? Y la razón por la que hemos acordado hacerlo en este horario es porque tenemos un compromiso genuino y tenemos la firme convicción y la esperanza de que, contándole al mundo todos estos secretillos que a veces están un poco ocultos en el ambiente, vamos a despertar un gran interés en nuestra audiencia. Gracias por Seguro la que sí. invitación, gracias por querer hacer parte de estas tertulias inmobiliarias, Daniel. Gracias a ti por este esfuerzo de estar a las 4 de la mañana grabando esto. Así que vamos a seguir con la próxima tertulia en breve. Muchas gracias, comunidad. Hasta luego. Chao, chao.